la Revolución Cubana, que triunfa en 1959, y que es una hecatombe a nivel continental y que los Estados Unidos tienen un antes y un después con la Revolución Cubana. Entonces, lo que probablemente podría haber sido en un cálculo original el gobierno de Stroessner, un gobierno que venía a pacificar el país nada más, después de la Revolución Cubana se endurece y tiene todo el apoyo norteamericano porque Stroessner garantiza esa paz sin comunismo como ellos mismos proclamaban. Claro, y Brian, teniendo en cuenta esta situación también, esa fuerza de Estados Unidos que también iba reflejada en Paraguay a través de Stroessner. Mira, yo creo que acá no es un secreto para nadie que Estados Unidos ha ejercido propagandísticamente uno de los mayores poderes de toda la historia, porque si nosotros definimos a Estados Unidos como un imperio en el sentido tradicional de la palabra, digamos, un Estado que ejerce un poder militar, político, económico, social, cultural, propagandístico, es normal que desde luego ellos le tenían, y siempre esto se conoce en Estados Unidos, que Latinoamérica siempre fue el patio trasero de Estados Unidos. Entonces desde luego que todas las determinaciones, como dijo Camilo, del área de influencia que tenía Estados Unidos acá, era, y Fabián lo va a hacer explicar mejor, que Estados Unidos lo que tenía era adoctrinado más o menos a todo su patio trasero para que si eventualmente hubiese una confrontación directa, digamos, con balas contra la Unión Soviética, le iba a tener preparado a su patio en caso de que tal hubiese sido el escenario, que por sobre todo nunca ocurrió. Ahora, yo que soy una persona que nació 11 años después de que el régimen haya caído, yo solamente voy a hablar de las cosas que a mí me pintaron y traje ilustraciones para hablar en un lenguaje muy sencillo. Sí. Fíjate vos. Esto es lo que básicamente te muestran absolutamente todos los más rigurosos antiestronistas. Y los más estronistas del Paraguay te muestran todo esto. O sea, te muestran un país totalmente diferente. O sea, ¿qué pasa? Los que defienden a Stroessner, pero a ultranza, siempre te van a hablar de todas las cosas que se hicieron. Itaipú, Acaraú, Yacyretá, INC, Petropar, ANDE, Líneas Aéreas Paraguayas, que hicieron 2 puentes internacionales con Brasil, con Argentina. Te hablan de ACEPAR, de IPS, que bueno, IPS en realidad nació antes, pero el edificio creo que se construyó. Así mismo. Con Morinio ya nació IPS. Exactamente. Entonces, la predicción social, perdón. Entonces siempre te van a hablar de absolutamente todas las hazañas, pero yo digo, pucha, o sea, tuviste 35 años, ni modo que tuviste que hacer algo por el país. O sea, cuando un político, sea de izquierda, de derecha o de la ideología que diga Arito, a Cartes o al presidente en ejercicio que fuese, que haga algo por nosotros, si al final del día es nuestro empleado y el presidente es un funcionario, en teoría, como hasta el limpiador de cualquier departamento del Estado, de cualquier cartera del Estado. Entonces, a nosotros se nos venden 2 países según a quién le preguntes. Entonces, tu narrativa sobre Stroessner siempre va a estar determinada en función de quién te contó la historia, sea alguien pro o alguien anti. Por eso es que yo siempre digo que eso, y acá justamente es interesante porque esto es algo que había comentado Fabián en su momento, cuando lo que pasa es que en Twitter se suele usar hasta ahora la palabra, esto sí, no sé si se va a ver bien, pero básicamente es que hasta hoy día en la sociedad paraguaya se usa la palabra legionario de manera despectiva para referirse a aquellos que, creo que era un anacronismo usado la dictadura en contra de los opositores en general. Exactamente. Entonces, eso hace, como dije recién, que vos tengas, y acá me va a disculpar Camilo, pero toda esa narrativa en función de quién te cuenta la historia parte del país en dos. Y podés tener gente como Aníbal Schub o como Camilo. Y son literalmente 2 caras de la misma moneda. Entonces, el otro día vi cómo se agarraron, pero eso es para otra, ese es para el folclore. Camilo dice, en la época de Stroessner no se robaba, que era todo falso. Y después tenía un Aníbal Schub que literalmente te va a decir, el mejor presidente de la historia. Entonces, yo creo que en Paraguay vas a estar del lado, digamos, de la dictadura o en contra de la dictadura según quien te haya contado. Para mí, yo que nací mucho tiempo después, que no estoy afiliado a ningún partido político y que trato de estudiarle a los 2 lados, por muy ultra que sean, yo creo que al final del día hay que decirlo sin temor a equivocarse, que la dictadura tuvo muchísimas cosas malas, pero tuvo sus cosas buenas. Claro. Y yo creo que si haces, o sea, solamente con una, desde mi punto de vista, y puede que me equivoque, si haces un análisis demasiado maniqueísta, Sí. nomás podés mirar todito lo malo, excusando, o sea, sacando de lado lo bueno, o mirando todito lo bueno y no mirando nada malo, que es lo que yo creo que así está dividida la sociedad hoy. Bueno, otro de los argumentos más utilizados también para justificar todo lo que fue este régimen es una frase que se escuchó bastante y los pongo también acá para saber si es que es cierto, qué tan real es. Si no te metías en política, no te pasaba nada. ¿Qué tan cierto de eso hay, Camilo Suárez? Mira, el problema es que voy a tomar un poco un término que usa Brian, el famoso maniqueísmo, de que es bueno o es malo, es lindo o es feo, es correcto o incorrecto. Me parece que si nosotros
seguimos llevando todos los análisis desde la perspectiva maniquea de intentar buscar un juicio de valor de bueno o malo, correcto o incorrecto, no vamos a entender muchísimos fenómenos. A ver, ¿qué significa esa pregunta? Si no te metes en política no te pasa nada. Porque yo miro el resultado de la construcción de un país, que sí, es cierto lo que dicen los que reivindican el estronismo. Mirá, se hicieron todas las grandes represas, la ruta, etcétera, como si fuera simplemente un balance material. Y hasta te tomaría eso, diría, bueno, está súper bien. Ahora, comparemos un poco en la región. ¿Cómo salió Paraguay después de 35 años de dictadura en comparación con los 35 años similares en los países de la región? Como es el Uruguay, la Argentina. Argentina tiene muchísimos problemas, muchísimas crisis, pero el Estado argentino y el Estado de bienestar argentino es infinitamente superior al paraguayo. Sí. Pero, o sea, vos podés decir, tienen corrupción, pobreza, todo eso, pero es de tontos, de necios negar que desarrollaron un estado de bienestar mucho más portentoso que el paraguayo. En Chile, en Uruguay. O sea, estoy comparándome con países aquí cercanos. Claro. No me estoy comparando con Dinamarca como el ministro de Economía quiso hacer la otra vez. Me comparo con países de la región nada más. Entonces yo te digo, si no te metías en política no te pasaba nada. Si no te metías en política seguías viviendo en ese país súper atrasado, el más regresivo de toda la región. Pero tampoco es cierto, porque en Paraguay toda la sociedad fue víctima de la dictadura, y no solamente del aspecto que se suele enfocar siempre, el tema de los llamados derechos humanos, el tema de los desaparecidos, porque si uno compara incluso desaparecidos, exiliados con la Argentina, aquí es infinitamente menor. Obvio. Es casi una anécdota. Y ojo, que no estoy diciendo una anécdota trivializando o banalizando. Estoy diciendo simplemente que aquí hubo consecuencias todavía peores de la dictadura que el hecho de las torturas y las desapariciones, que fueron nefastas, pero hubo consecuencias peores. Por ejemplo, el tema que tanto se defiende y que los que dicen ser republicanos, y republicanos incluyo a colorados, liberales, dicen el derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada en época de Stroessner no estaba garantizado, porque la propiedad privada era solamente de aquellos que estaban en connivencia con la jerarquía de mando. ¿Cómo se hicieron de tierra los grandes terratenientes en Paraguay? ¿Cómo se hicieron ricos los grandes multimillonarios que hasta hoy día son multimillonarios en Paraguay? ¿Dónde está su partida de nacimiento? Nosotros vemos hoy grandes señores de la sociedad que tienen más o menos en torno a entre 40, 50, 50 y pico de años, que son millonarios. Y claro, vos mirás el origen de su fortuna y decís, no, los tipos hicieron esta empresa. ¿Y sus padres? Ah, no, sus padres eran jerarcas del electronismo. Pero esa parte se olvidó ya. O sea, lo que yo digo nomás es lo siguiente: ¿qué es lo que es ser víctima? Meterte en política y te podía llevar probablemente al exilio, a la cárcel o a la tortura. No meterte en política podía implicar que vos pierdas tu propia propiedad privada. ¿Cuántos campesinos fueron desalojados de sus tierras para titular a nombre de algún general o un coronel? Entonces ellos también fueron víctimas. Y también eran víctimas aquellos que no se involucraban, Fabián, pero tenían cercanías o desde lejos nomás también había cercanos al electronismo, y por eso, o sea, en contra del electronismo, y ahí eran víctimas. Primero, Por más que no se involucren. primero voy a aportar un poquitito con respecto a lo que estaban hablando Camilo y Brian. El paraguayo, en general, vivió en dictadura desde que nació la República del Paraguay. O sea, desde que nace como entidad, la República del Paraguay vivió más periodos en dictaduras que en democracia cuando llegó a la época de Stroessner. Mucha inestabilidad. Desde la guerra de la Triple Alianza hasta la guerra del Chaco tuvimos como 11 revoluciones. Sumarle la misma cantidad de golpes de Estado. O sea, es un país muy inestable. Y cuando llegan los militares fueron los que instalaron desde Franco para adelante, 1936 para adelante, el tema de no te metas en política. Nosotros acá en los cuarteles vamos a solucionar todo. Y eso tiene sus consecuencias hoy en día. El paraguayo hoy en día no se mete en política. Y habló Camilo de Argentina. El argentino es un animal político. Sí. El argentino habla sin desmerecer ninguna profesión, desde el limpiador hasta el más encumbrado, te habla de política El constante. taxista, al llegar, Vos llegás y se va a el plagiar taxista algo te habla. con respecto al gobierno, va a decir algo. Te va a Sí. decir. Bueno, el Y paraguayo entiende no. y sabe lo que pasa. El paraguayo no, y tiene que ver con esa herencia que nos dejaron las dictaduras. No Sí. solamente la de Stroessner. La de Stroessner es la que vivimos más cercana en el tiempo, pero es un fenómeno que lastimosamente se da en nuestro país. La pregunta que me hiciste, que No, que realmente sí. Que también eran víctimas aquellas personas que no Sí. se involucraban. Justamente. El mito, uno de los mitos más grandes que se creó en torno al electronismo es el tema de las ventanas abiertas. Sí. La inseguridad fue la misma. No voy a decir ni más ni menos, fue la misma.
los tipos de delitos cambiaron. La población paraguaya cuando agarró Stroessner era 2 millones. Cuando terminó el periodo de Stroessner eran 5. O sea, es muy diferente la población. Central era el doble en cuanto a población cuando dejó Stroessner, y Asunción se había despoblado cuando dejó Stroessner en comparación con cuando agarró el gobierno. Entonces se dieron muchos fenómenos que hacen que uno pueda entender viendo simplemente los registros de las comisarías de que bola el tema de los mitos, el mito de que se vivía mejor. Y yo hice alguna vez un trabajo separando justamente el tema. Les saqué a aquellos que se metieron en política. Como bueno, se metieron en política. Entonces se les persiguió por eso. Pero ligaban sus familiares, ligaban sus amigos, ligaban a veces externos. Cuando lo matan al que era el líder de la OPM, estoy hablando ya por el año 1978, cuando lo toman, no, le matan en la noche, que le toman a Mario Scher, le matan que no recuerdo el apellido, en la casa donde le toman a Mario Scher y a su señora, y al otro día hubo una redada de la policía y le agarraron a un señor que estaba repartiendo unos periódicos de la iglesia católica que se llamaba Sendero, creo que se llamaba, por actitud sospechosa. Lo enviaron a identificación, lo torturaron, le mataron. Era un veterano de la guerra del Chaco que tuvo la mala suerte de pasar por ahí en ese momento. ¿Qué culpa tenía el veterano? Entonces, ese tipo de hechos uno los va encontrando todos los años, cada mes. Abusos cometidos por la policía, por los militares. Como dijo Camilo, vos perdías tu casa de la noche a la mañana porque a alguien del entorno del poder no le gustaba tu cara. El caso grave que se da en 1980 con una comunidad en Caguazú, era una propiedad en donde lo que hoy es el INDER ya le había prometido a los campesinos, se tenía que titular nomás, hasta que la señora, un general de aquella época, él le echó ojo a la propiedad, le gustó y metió militares. Esta gente, en la desesperación, toma un bus que ni siquiera estaban armados ni nada por el estilo, iban a venir a Asunción a quejarse por ese tema y fueron masacrados 10 campesinos desarmados. Fueron arrestados niños de 10, 12 años en aquella oportunidad. Entonces, la dictadura no castigó solamente a aquel que se metía en política. ¿Sí? Aquellos actores que no esos números, justamente esos números de Brian, que habla de 20.000, en este caso 20.000 apresados y torturados en ese momento. Habla de esa 20.000 en una población de 2 millones. Es en un esa número época. Enorme. Un porcentaje enorme. Un porcentaje enorme. Entonces, si no te salvabas, el hecho de no meterte en política no implicaba que vos te salves del aparato que implicaba la dictadura. Y Víctor, ¿qué significaba en esa época no meterte en política, no ser comunista? Eso le trataban bajo esa figura. A eso iba a llegar justamente, de verdad, que el argumento principal era la lucha contra el comunismo, ¿verdad? O sea, la alianza anticomunista y Paraguay. Justamente anoté acá algo que decía Richard Nixon, ¿verdad? Que veía a Paraguay como un modelo viable de democracia para América Latina, ¿verdad? Pero debido a su postura anticomunista. Claro. O sea, por la época, ¿verdad? Y también vi algunos datos de, por ejemplo, Estados Unidos entre 1962 y 1975 proporcionó aproximadamente $146 millones al gobierno de Stroessner para capacitar a oficiales paraguayos para la Escuela de las Américas, ¿verdad? Donde se enseñaban tácticas de contrainsurgencia y compañía. Entonces, el argumento principal de la época, o ideológicamente hablando, fue acusarle a cualquiera que esté en contra, o ni siquiera en contra, como dice Fabián, simplemente disgustaba a alguna persona cercana al gobierno, acusarlo comunista. Y aquí me viene una anécdota que me comentó un profesor de la facultad también, Fogel, donde dice que un grupo de personas querían ver a los comunistas, ¿verdad? Que eran trasladados, que los militares fueron, lo llevaron en un camión, lo retiraron en un camión cerrado para llevarlo para traerlo a Asunción. Entonces la gente quería saber cómo son los comunistas, porque se vendió la idea que eran come niños, se vendió la idea, claro, la fábula creció más, ¿verdad? Sí, ¿verdad? De que como Stalin era representante del diablo en la tierra, ¿verdad? Entonces ellos estaban vinculados a eso y pensaban que tenían pelos, monstruos. Entonces una de las personas, una mujer curiosa, se sube a un árbol y trata de ver y le ve a su tío en el camión cerrado, que, o sea, está abierto por fuera.
le ve a su tío y dice, che tío pico comunista había sido él. Entonces, automáticamente entonces le llama la atención que cómo puede ser que personas comunes de la cotidianidad que no tienen nada que ver con el comunismo, ¿verdad? Estén en el camión. Entonces eso es muy grave porque realmente genera una ruptura cultural. O sea, imagínense, saquemos el comunismo, saquemos todo, ¿verdad? Pero genera una ruptura cultural en la gente, en las creencias de la gente. Entonces, realmente la dictadura, no solamente en términos de los datos que se estaban expuestos, sino en términos culturales, dejó una memoria un poco complicada, dejó una cultura del miedo, que después, por supuesto, eso se va a trasladar también a la oposición con la transición democrática, que yo tengo un cuestionamiento de cómo la oposición también con miedo empieza a participar en esa transición democrática, ¿verdad? Hay algo que yo le quiero preguntar en realidad, porque quiero salir nomás de la duda, pero que No, adelante. Que yo le quería preguntar a Fabián, pero es justamente lo que había dicho Camilo, lo que hace rato mostré, porque hay unos cuantos comentarios que me parecen interesantes. ¿Puedes compartir, leerlo porque no se logra No sé si se ver? va a lograr ver ahí, pero le voy a leer, decía, ya que tanto, porque yo creo que esto es más historiográfico que otra cosa. Había mencionado Camilo, aunque bueno, esto ya es de 2018, pero estoy seguro que sigue pensando lo mismo. Decía que en Alemania está prohibido hacer alusión a Hitler. Sí, O sea que vos no podés hacer ninguna seña ni del brazo levantado ni nada por el estilo porque viene la policía y literalmente te encarcela. Y decía él, en cambio, acá seguimos permitiendo que hayan los Alfredo Stroessner, porque como dije yo al inicio del programa, o sea, ¿qué es lo que pasa hoy en la sociedad en la que al menos yo me crié? O sea, básicamente, si alguien, o sea, si tu papá, tus tíos o incluso tu maestro de escuelas tuvieron algún relacionamiento con la dictadura, o quizás no necesariamente, pero porque hay gente que por más que un gobierno sea nefasto o no, digamos, va a simpatizar con él por más que no se vincule, eso hay, pero de sobra. Entonces, ¿qué pasa? Que te van a mostrar, digamos, los anti, digamos, todos estos números, y lo que van a hacer es, ¿sabes qué? No me interesa, esto hay que ocultar porque fue un gran general, y ¡pum!, te tira. Entonces, pero si te toca, digamos, alguien que es, mi general, lo que hace es, bueno, esto fue todo lo que hizo, pero no me importa. O sea, tipo, todo lo que dicen los opuestos a nosotros están mal. Entonces, crecimos digamos, en ese dilema y hasta ahora estamos así, porque es muy complicado, a menos que te reúnas con un Fabián, ¿verdad? Que te va a contar toda la historia completa. Realmente yo lo que quiero saber es si ¿existe la necesidad penal en Paraguay de tener que mandarle a la cárcel a alguien que haga los Stroessner o es un extremismo ya? Para acabar con esa figura, para acabar con esa Exactamente. ideología. No, yo no sé. Sinceramente me agarró de contramano la pregunta. El tema del nazismo es muy diferente al estronismo. El estronismo definitivamente le causó un daño que no es irreversible todavía, creo yo. Pero el nazismo fue una ideología que persiguió, mató millones de personas y que implicó también la muerte de 50 millones en una guerra brutal. Pero sí debería haber algún tipo de restricción en algunas cuestiones, creo yo. O sea, reivindicar a Stroessner no está bien. No, en ningún sentido no está bien. Stroessner fue para mí el peor elemento histórico del siglo XX fue para mí. No solo Lo digo Paraguay. toda la historia, en Paraguay. Ah. En Paraguay. No digo toda la historia porque tuvimos la guerra de la Triple Alianza que casi nos extinguió como nación. Pero el estronismo fue lo peor que le pasó a Paraguay en el siglo XX. Esas empresas que muestra Brian, todas, absolutamente todas, trajeron pérdidas al Estado. El Estado los tuvo que mantener. ¿Por qué? Por la corrupción. ¿Funcionó en algún momento el LAT? Funcionó. Hasta que se llenaron de empleados, se les envió a Buenos Aires a 60 empleados cuando necesitabas 2. Repsa, que sería hoy Petropar, funcionó mientras estuvo en el sector privado, mientras estuvo en manos de los norteamericanos justamente. Cuando pasó al Estado comenzó a tener pérdidas. Itaipú tenía que salir 1.000 millones, salió 10.000 millones. O sea, la corrupción que vino, sistematizó la corrupción, la dictadura. Eso hay que entender. Y todos los males que vinieron con la dictadura, la salud, la educación, todo eso es herencia de la dictadura. Tiene su responsabilidad la transición, la transición democrática y la clase, sí, también. No pudieron solucionar los problemas que nos dejaron el estronismo. Claro. Pero hay que decirle también a la gente que Stroessner nomás se fue. Ese es el ejemplo que cuando subió Guasmosi, Stroessner vio y dijo, ahí solamente falto yo. Cuando subió Rodríguez. Cuando subió Cuando Rodríguez, Rodríguez. solamente falto Sí. yo. Justamente Entonces, eso, sí.
el estronismo se quedó. El primer presidente de la República que no tenía nada que ver con el estronismo fue Nicanor Duarte Frutos, 2003. Después todos los otros, Guasmosi fue un varón de Itaipú. La primera foto que yo encuentro de Rodríguez con Stroessner del año 1955. Desde 1955 ya estuvieron De que juntos. Stroessner empezó. Claro, Sí, claro. un año Ah, después ellos ya estaban juntos. Entonces, todo lo que viene, lo que vino otra vez en ese principio de la transición democrática era estronismo puro. Mira, Entonces- vos sabés que hoy, pues, como se conmemora el 3 de febrero, un aniversario más de la caída del estronismo, decía, yo estaba haciendo una reflexión en otro espacio, que Paraguay nunca hizo su ajuste de cuentas con la dictadura. Nunca Nunca. hizo una revisión de su pasado histórico. Y los principales actores, que son los responsables éticos, morales, políticos del estronismo, nos salieron a hablarle a la sociedad paraguaya y decirle, bueno, queremos dar vuelta a la página de la historia y queremos hacer un mea culpa y reconocer esto. Stroessner sigue siendo miembro honorario de la Junta de Gobierno del Partido Colorado Asociación Nacional Republicana. Hasta hoy. Sí, hasta el día de hoy. A Stroessner se le rindió homenaje en una sesión de honor en la Junta de Gobierno del Partido Colorado a moción de Mario Abdo Benítez. Por eso yo decía, ironizaba mucho, claro, hijo, yo decía, ironizaba mucho en el gobierno de Mario Abdo, siempre me refería a Mario Abdo como Mario Abdo Benítez Jr., siempre decía Jr., y decía, fue una derrota histórico-cultural para la sociedad paraguaya que el hijo del secretario privado del dictador llegue a ser presidente de la República, Sí. no porque sea el hijo, sino que porque no solamente no rompió con esa tradición, sino que fue el primer presidente que de manera sistemática y sostenida intentó blanquear la dictadura. Nunca se refirió al dictador, decía el presidente Stroessner, etc. Entonces, a ver, yo no sé si la pregunta que hizo Brian es penalizar sí o no eso. Lo que yo sí sé es que como sociedad paraguaya nunca abrimos una discusión sincera con respecto a lo que fue el estronismo, Sí. más allá de este tipo de espacios. Claro. Y el Partido Colorado, el partido mayoritario en Paraguay, el partido de gobierno, nunca salió un 3 de febrero a decir, hagamos una sesión de la Junta de Gobierno a pedirle disculpas a la sociedad paraguaya. Queremos mirar hacia adelante. Y el Partido Colorado se ofrece a reivindicar los daños que hizo la dictadura. Nunca. Siempre trató con vergüenza, con resquemor. Siempre cuando se intentaron legislativamente algún tipo de medidas, el Partido Colorado se opuso a que se tome algún tipo de medidas de reivindicación de la memoria histórica. Esa es una deuda política del Partido Colorado, no de toda la sociedad paraguaya. Cosa que- Bueno, hablando de la sociedad paraguaya, Sí. justo tenemos un sondeo, salimos a las calles a preguntar si realmente los paraguayos están de acuerdo o no con la dictadura y vamos a escuchar lo que decían. Estamos haciendo un sondeo, haciendo una pregunta de si le gustaría que volviera la dictadura como antes. No, la verdad que no, sinceramente. Así, ¿te gustaría que volviera la dictadura? ¿Qué más te gustaría que volviera? No. En la dictadura hubo corrupción, ahora va a seguir la corrupción, cualquiera que suba, suma, siempre va a haber, siempre son los mismos personajes. Claro que sí. Antes, por ejemplo, según mis padres, que había más seguridad. No, pero ahora como si fuera que estamos en dictadura porque ellos hacen lo que quieren en el Parlamento. No, porque o si no volverían a ser mediocre la gente como de antes. Y la verdad que sería bueno. La seguridad, la seguridad. Parece que iba a ser mejor. ¿Por qué le parece? Y porque ahora está más peor que antes. ¿La dictadura como antes? Por supuesto que no. Y en parte sí, en parte no. Y en parte sí porque, por ejemplo, no va a haber más muchos ladrones, hay muchos drogadictos por la calle que te roban, te asaltan. Y en parte no, porque no vas a tener mucha libertad como tenés ahora. Como antes no, pero la dictadura nunca se fue de todo el Paraguay. Bueno, el factor común que se dio a conocer, al menos los que estaban a favor, es la seguridad. Y a partir de ahí también Fabián hacía referencia a eso y se hablaba de dormir con las ventanas abiertas. Partamos de esa base. ¿Qué significaba dormir con las ventanas abiertas? Bueno, a mí me tocó lo que hacíamos cuando hacía mucho calor, no había aire acondicionado. Vos dormías afuera. ¿En serio eso? Claro, eso es nosotros real. dormíamos bajo una Eso parralera no es un mito. y teníamos las murallas bajas todavía en aquella época.
¿Qué había mucho en la época de Stroessner? Haciendo un recuento por comisarías de los delitos a partir de 1980 hasta 1989, encontré un detalle muy interesante. Cada comisario tenía un negocio. El comisario que estaba más cerca del puerto manejaba el contrabando. Otro manejaba el robo de vehículos. Se robaban muchos escarabajos. Y un general se encargaba de pasarlos a Bolivia en aquel momento. Claro. Había otro general que se encargaba de las barreras. Todo era negocio. O sea, cada comisario tenía su negocio. Ilícito, por supuesto. Entonces, ese tema de las ventanas abiertas te causa gracia a esta altura, pero no es tan así. El tema de las ventanas abiertas. El micrófono más cerca. Perdón. Adelante. Tanto me sentí en recase. O sea, es que hay nomás un dato que es muy, ¿cómo decirte? Sociodemográfico. En la década, hasta la década de los 80, cuando Stroessner, la última década de Stroessner, el Paraguay era un país eminentemente rural. Sí. La mayoría de la gente vivía en el campo. Y para la gente que vive, hasta ahora, la gente que vive en el campo, duerme en la intemperie. Pero no es que duerme en la intemperie porque sean salvajes, porque es lo normal, es lo natural, es lo correcto. Y Asunción no era una ciudad totalmente asfaltada como ahora. Nosotros teníamos todavía rasgos de ruralidad en las ciudades paraguayas. Entonces, cuando dicen, antes se dormía, es que era diferente la población, vivíamos de manera diferente luego. Pero se piensa que la dictadura va a solucionar los problemas de violencia e inseguridad. Y cuando una sociedad es mayoritariamente rural, los fenómenos de violencia, esas violencias de asalto y compañía, se perciben luego de menor manera aquí en la China y en cualquier parte del planeta. Eso es así. Y con lo que decía allí, hoy en día no podés, porque los drogadictos que están por todas partes no pueden ni caminar. Claro, en una sociedad mucho menos urbanizada, vos no tenías tampoco ese problema. Claro. Entonces no es que antes por la dictadura se contenía a la delincuencia y después se desbordó. Es que son fenómenos propios del propio desarrollo social que nosotros estamos viviendo. Claro, demográfico también. Asunción tenía una población, cuando terminó la dictadura, de 400.000 habitantes. Llegó a tener más, inclusive después fue perdiendo población, y Central comenzó a tener mucha población. Central era menos poblado que Asunción. Asunción era cuando comenzó la dictadura. Central tenía menos de 100.000 habitantes. Y cuando termina la dictadura era más de 1.200.000. O sea, creció demográficamente. Claro. Y el crecimiento demográfico hace que ocurra lo que dice Camilo, el tema se percibe más la delincuencia por un montón de factores. Y teniendo en cuenta esa respuesta que se daba a conocer, la seguridad, ahí sale también otra figura, las fuerzas militares, Víctor, que también eran respetadas y tenían como una fuerza política por el hecho de ser militares y porque era también liderado por un militar. Claro. Ahí yo quiero nomás destacar que un señor dijo algo, Sí. ¿verdad? Siempre son los mismos personajes, dice. O sea, nosotros en la transición democrática, agarrando también el tema de los militares, la permanencia del Partido Colorado en el poder, se hizo un golpe, claro, el Partido Colorado hizo el golpe, y la permanencia de los mismos funcionarios, ¿verdad? En convivencia con aquellos funcionarios democráticos, porque eran del ala democrática, realmente yo creo que facilitó esa percepción Ese de poder control. un poquito amortiguar una confrontación contra la dictadura, ¿verdad? O contra lo que dejó la dictadura o contra el estronismo. O sea, yo creo que, como digo también aquí, prácticamente la transición se hizo con el estronismo, sin Stroessner, ¿verdad? Y los nuevos actores demócratas, que eran parte de la oposición, que de alguna otra forma, no quiero usar la palabra tibia, pero sí creo que con un poco de miedo y desconfianza hacia los posibles planteamientos de Andrés Rodríguez, que es un militar. O sea, las fuerzas militares aún tenían, vinculándolo a tu pregunta, las fuerzas militares aún tenían una fuerza y una preponderancia para la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros los demócratas, me pongo en el lugar de la oposición de aquel entonces, si nosotros los demócratas queremos decidir instalarnos políticamente con mayor fortaleza y confrontar a los tronistas, la Fuerza Armada nuevamente podría llegar a tomar... Pero es que las elecciones del 89, donde gana Andrés Rodríguez, hicieron con los mismos padrones de tronismo, con la misma ¿cómo se llama? Junta Electoral Central. O sea, era lo mismo. O sea, eran unas elecciones fraudulentas de arriba abajo, pero que
no se podía 2 meses y medio, ¿cuándo fue? En En mayo. mayo. Y el contrincante de la mayo. oposición también. No, pero es que allí se presentaron, fueron Laíno, Fernando Vera, participaron muchos partidos, pero no había luego posibilidades estructurales de que sean elecciones competitivas, porque era toda la estructura heredada del electronismo. Había que realizar litúrgicamente ese acto para decir, bueno, ya hicimos unas elecciones, vamos a mirar adelante. Todo el mundo sabía que la gran apuesta estaba para las próximas elecciones, 1993. El 89 era participar para cerrar, Para llenar el cupo ahí. para cerrar lo de Stroessner y mirar hacia adelante. Y maquillar un poquitito el Así fin de la es. dictadura. Hay algo que me parece interesante que voy otra vez a Fabián, porque él fue el historiador. Entonces, una de las cosas que se cree mucho, yo creo, en la sociedad todavía es que, y eso lo había dicho Aníbal Schupp, de que supuestamente el Congreso funcionaba con menos de 100 funcionarios. ¿Eso es verdad? Sí, claro. Sí, Pero no por con una Congreso más chico, ¿verdad? O sea, no, es la composición de ahora. La nueva composición es del 92, creo que son 125. Pero anteriormente tenían menos. Y antes, otra vez, los primeros gobiernos de Stroessner eran solamente con una cámara, que era la Cámara de Representantes, que se llamaba, que desaparecieron en el 67. Y No, ese era era un bicameral. solo cuerpo, no, era bicameral. Entonces, era más, la composición era menor. Pero tampoco no es que necesitas demasiados funcionarios. O sea, no. Hay algo que a mí realmente no me termina de cerrar, o sea, desde los pro y los anti, que es, por ejemplo, hoy día nosotros hablamos de Mariscal López, y si bien la sociedad está partida en dos, no sé si están así, pero está partida. Sí. No sé qué porcentaje de cada lado, pero está partida por la causa Mariscal López. Pero hoy día nadie hace política diciendo, por culpa de Mariscal López tal cosa. Voy a pasar más de 100 años. Lo de Stroessner, ahora, en 2025, estamos cumpliendo 36 años, ya haya más democracia en Paraguay de lo que Stroessner duró. ¿Cuánto tiempo más lo que vamos a seguir? Claro, por supuesto que muchos legados negativos hay de Stroessner que perduran hasta hoy, en claro ejemplo es la propia estructura del Partido Colorado, pero la cuestión es, yo siempre me hago esta pregunta como alguien que nació después, ¿hasta qué punto lo que le vamos a usar a Stroessner para dar un argumento político? Lo que pasa Porque es que hoy, ¿cuáles son los herederos políticos del Mariscal López hoy en día? No existen. No. ¿Cuáles son los herederos políticos de Stroessner hoy en día? Es el Partido Colorado. No porque en el Partido Colorado todos comulguen con el estronismo, porque a diferencia de todos los países de la región, el mismo núcleo político que sustentó la dictadura no cayó del gobierno. Acá fue un cambio dentro del propio régimen. Salió Stroessner y continuó. La proclama Andrés Rodríguez. Cuando Andrés Rodríguez sale a hablar a la sociedad paraguaya, dice Hemos salido en por su la parte. unificación total del Partido Colorado en función de gobierno, dice. O sea, hay con una cuestión real. Es muy difícil, si el propio Partido Colorado no hace la ruptura con el estronismo, siempre van a haber sectores de la sociedad que le van a decir estronista, estronista, estronista. Y no hubo eso. O sea, yo no conozco entre el Partido Colorado. A ver, siempre hubo sectores del Partido Colorado críticos con el estronismo, siempre. Incluso uno puede ver históricamente que las primeras víctimas del estronismo fueron los colorados, Claro. que fueron perseguidos, pero inmisericordia. Después vino liberales, comunistas y compañía. Pero el Partido Colorado como organización en función de gobierno nunca hizo esa ruptura con el estronismo. Entonces se le va a seguir reclamando hasta que el Partido Colorado no haga esa ruptura o hasta que no se dé un cambio, una alternancia en Paraguay, pero que sea duradera. Pero acaso, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que pasen, no sé, otros 36 años más? Yo creo que ahí sí la sociedad ya va a estar completamente olvidada de Stroessner, porque básicamente todas las generaciones que nacieron, o sea, todas las que vienen después de mí, por así decirlo, tipo, no solamente que no vivieron, sino que cuando nacieron ya ya pasado demasiado mucho tiempo. O sea, Paraguay tiene que llegar a eso para que se deje de hablar de Stroessner. Y López murió hace más de 150 años. Se sigue hablando de él. Son diferentes contextos y diferentes cuestiones, Acá pero... llegó, por ejemplo, un mensaje que Sí. dice en YouTube. Dice, son muy chiquilines lo que están hablando de Stroessner, dice. Y te Ca- llevo la pregunta Camilo, porque pregúntale a Camilo Brian sobre- es el más joven, ¿verdad? No sé quién es el más joven. Yo también. No sé quién es el más joven, ¿verdad? Pero haciendo Brian alusión a es que más joven, Brian es el más Brian. joven. ¿Cómo Brian tomás es. cuando te dicen una postura de esa forma? ¿Qué representa ser chiquilino o no? ¿Y por qué no hablar Es de que no sé Stroessner? es que no sé si se dan cuenta que yo estoy haciendo más preguntas que afirmaciones que empezó el programa. Bueno, pero ¿qué opinás acerca de eso, teniendo en cuenta que es una visión también que se da a conocer? Si es que no viviste en esa época, es prohibido como hablar de Y sí, Stroessner. pero O es no que, tenés autoridad. Es que la premisa luego ya está equivocada desde el momento en que decís que no podés hablar porque no viviste. Entonces no tendríamos que hablar de Mariscal López, del No, doctor nada. Francia, todas esas cosas. Yo sé cómo funciona una falange macedónica y no vivía hace 3.000 años no vivía. O sea, Claro. No, pero ridículo. a ver, yendo al tema del estronismo como un tema actual, el estronismo no es un tema de debate en la actualidad. No. Se debate en círculos políticos, académicos, periodísticos, pero en la sociedad paraguaya no es un tema instalado, no es una discusión instalada, no es algo que preocupe. Y allí, bueno, no quiero desviarme demasiado, pero medio
yendo por la línea que insinúa Víctor, que dice, yo no quiero decir que eran tibios porque quiero decir otra palabra, pues ya dijo todo que era eso. Hay un problema con la oposición paraguaya, y yo me voy a parar del lado de la oposición. La oposición sí es que no tuvo un ajuste de cuentas intelectual en su disputa con el Partido Colorado y sigue sacando del baúl de los recuerdos permanentemente como que la disputa es contra la dictadura de Alfredo Stroessner. Y en estos días, como se tiene que construir una narrativa de oposición, al no tener autonomía intelectual se presta el discurso de algunos grandes grupos editoriales y se quiere recrear nuevamente esto. El gobierno actual camina hacia una dictadura, que el estronismo... Y realmente eso no le convoca a absolutamente nadie. Yo no digo que porque no le convoque a nadie sea un tema del cual no tengamos que discutirlo. Por eso estamos discutiendo aquí. Bueno, pero no se logra captar esa pero intención. Si vos como relato principal en la oposición tenés esa crítica de que el estronismo, la herencia del estronismo y compañía, le estás hablando a un porcentaje de la sociedad que realmente hoy en día es absolutamente irrelevante. Mira, me sorprendió a mí que se salía a preguntarle. Yo te juro que yo esperaba que más gente diga sí, quiero que vuelva la dictadura. Yo también. Te juro que quedé muy contento con la población paraguaya que decían no. Y era gente mayor a la que se le preguntaba, ¿eh? Pero lo que sí había una constante es el tema de la inseguridad. O sea, estaban criticando problemas de ahora. Que vos podés hacer un análisis desde la ciencia social, es decir, tienen su raigambre allá atrás. Claro, la añoranza de la Pero situación. esta gente está cuestionando el problema de ahora. Y si vos le seguís hablando en torno a una retórica de 40 años atrás, no le vas a hablar a esa gente. Claro, porque la problemática está instalada ahora. Hay algo que también, a modo de reivindicar un poco también esto, ¿verdad? Una vez un profesor me decía, Víctor, los que quedaron son los que están, los que quedaron son los que disputaron la transición democrática. Los que no quedaron, ¿verdad?, que fueron torturados, asesinados, exiliados y no volvieron al país, son los que quizás probablemente hubiesen marcado una agenda más firme, pero por eso no quedaron. O sea, quizás igual hay que reivindicar eso independientemente al pensamiento ideológico que uno tenga, ¿verdad? Porque realmente hay muchas figuras de la época, jóvenes, que eran de universidades, que murieron. ¿Verdad? Que murieron, que soñaban en algo, pero murieron en ese proceso, ¿verdad? Y que no pudieron formar parte de la transición democrática. Entonces, eso también es importante un poco recordar, porque realmente los que quedaron hicieron lo que pudieron, pero los que no quedaron quizás hubiesen hecho más, me decía un profesor. Entonces, es a modo de reflexión nomás, porque la transición democrática realmente, sigo insistiendo, se hizo con mucho temor. O sea, yo no veo, yo no veo una transición democrática donde, como dijo Camilo, queremos que ustedes pidan disculpas por esto y queremos desarrollarlo de otra forma, esta transición, como en otros países. Pero si prácticamente todo el estronismo te está haciendo la transición democrática, ¿verdad?, con la tutela del país del norte, entonces es un poco complicado, ¿verdad? Claro. Justamente la transición democrática, ya que vamos cerrando 10 minutos, tenemos en esa transición democrática 36 años, por primera vez estamos superando esos 35 años. ¿Qué implica, qué figuras tienen que marcarse para marcar un posicionamiento fuerte dentro de lo que es la democracia, Fabián? Bueno, yo primero soy el único colorado de la mesa. Segundo, es cierto lo que dice Camilo con respecto a que nosotros no rompimos el pasado. Pasó en Argentina, por eso es que hubo esos juicios a la Junta. Pasó en Chile, que tuvieron más complejo llevarla a la justicia a Pinochet. Pasó en Uruguay, pero aquí no hubo un quiebre. Yo no creo que haya un quiebre, por lo menos en el corto plazo. Pero yo ese sería un paso primero para dar a esa... Hay que romper con ese pasado, definitivamente. Y justamente hablarle a los colorados que el estronismo se entiende en su contexto histórico, sobre todo cómo empezó. Pero no es algo de lo que se tenga que sentir orgulloso un colorado. Yo reivindico a aquellos colorados que lucharon contra la dictadura. Boiburú, que terminó asesinado, Balbino Ramón Lovera, Epifanio Méndez Fleitas, que fueron grandes exponentes del Partido Colorado que, como dijeron hace rato, se tuvieron que ir pronto del país porque la represión empezó por el Partido Colorado.
contra aquellos del Partido Colorado que no pensaban igual que Stroessner. Así que yo prefiero reivindicarlos a ellos y soñar, porque realmente sería soñar, en ver alguna vez que se baje esa foto de la Junta y ponerlo en el lugar que corresponde realmente. Yo la última que fui a la Junta estaba mirando la foto. Sí, acá pero es cierto, hay que... Y solamente eso va a cambiar con mucha información. La educación es fundamental. La educación paraguaya no enseña este periodo. Es más, la educación se queda en la Guerra de la Triple Alianza. Es el último evento que se estudia con cierta profundidad. Después vos estudias el periodo liberal, una clase. La Guerra del Chaco, una clase. La transición, una clase. O sea, imposible es. Entonces, mientras la educación no haga también su trabajo, va a seguir habiendo gente, joven sobre todo, que va a decir, no, en la época de Stroessner. A ellos lo que hay que preguntarles es cómo le pueden hablar de ese periodo sin haber vivido realmente. Bueno, y vamos a Brian entonces, para tener en cuenta ese punto, la transición democrática que implica beneficio, su fortaleza, sus debilidades. Es que mira, yo creo que hay algo positivo que no hay que dejar de resaltar, y es que es bueno que se comience a debatir, y yo creo que estos espacios son buenos, pero son insuficientes a mi modo de ver. Porque también hay un punto no menor, y acá le quiero plantear algo a Camilo y que él me lo explique, porque quiero saber su punto de vista. Porque yo le escuché a él en un momento decir, o sea, en una entrevista, y guardélo acá para no olvidarme, en una entrevista le dijo a un periodista sobre la comparación de, o sea, que se hacía esto. O sea, voy a tratar de ponerlo de esta manera. ¿Puedo mostrar eso o no? Sí, para eso no. Trajiste, ¿verdad? Una vez le había dicho a un periodista, acá está guardado en el archivo, él le había dicho, voy a usar la palabra que dijo Camilo en ese programa, que Nicolás Maduro había cometido excesos. Imagínate la palabra que usó, excesos. Porque ¿qué pasa? Cuando se debaten estos temas, tanto a los que son ultra de los dos lados, a mi modo de ver, sí o sí caen en deshonestidad. ¿Por qué? Porque, y esto le pasaba, por eso fuera de cámara justamente le dije a Camilo que él pensaba que todos los de la corriente evangélica pensaban como un periodista en particular. Entonces él pensaba que todos pensamos así. Entonces él, digamos, el que es, entre comillas, de derecha, tiene mucho problema cuando le toca justificar una guerra. Cuando al izquierdista le preguntas también, y no digo izquierdista en un sentido peyorativo, claro, o derechista, tipo cuando le preguntas por una dictadura que no es de su ideología, hay un problema a la hora de reivindicar. Porque hace poco, por ejemplo, ocurrió con Esperanza Martínez, creo que fue la única política creo que entre los 45 senadores fue la única que salió a defender la Maduro después de la elección. Una cosa así, todo el mundo le saltó ahí. Y después toditos los políticos, incluso gente que no es colorada, le condenaba abiertamente a Maduro. Entonces, cuando nosotros hacemos lectura, y no me voy a ir a Corea del Norte, Nicaragua y todos esos países, o China, que solemos usar como ejemplos de supuestamente comunistas y no sé qué cosa, porque son otros contextos, son otras latitudes, es otra cultura, o sea, incluso su implementación fue distinta. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de estos temas, digamos, el que suele estar más inclinado a la izquierda no quiere hablar tan mal de las dictaduras que no son estronistas. Y al Colorado vos le señalás dictaduras más afines a su ideología y es como que por eso, no digo todos los colorados, Fabián, un claro ejemplo, les cuesta abiertamente cuestionar a gente como Stroessner, por ejemplo. Porque el otro día, por ejemplo, le vi en el debate con Aníbal justamente y se agarraron re mal porque Aníbal es abiertamente estronista. Y a mí, yo le hice una entrevista a este chico acá, al amigo, hace 4 años por ahí fue. Y él me había dicho que en Estados Unidos, por ejemplo, ocurre un show. O sea, cada vez que hay una elección es rojo versus azul. Pero los dos responden a un mismo paradigma. ¿No te parece que pasa lo mismo en la discusión de dictadura de izquierda y derecha, Camilo? No, en absoluto. Yo soy paraguayo, yo vivo en Paraguay. Yo sufro del Paraguay y amo el Paraguay. Entonces cuando a mí me quieren decir, vos no decís nada de Stroessner, vos decís cosas de Stroessner, pero no decís nada de Maduro, eso es lo mismo que hay gente en redes sociales que te dicen, por culpa de los izquierdistas vivimos así. Yo no sé cuándo gobernó la izquierda en Paraguay. Pero sí son criticables las dictaduras de izquierda. Pero claro que sí, y el régimen de Maduro es un régimen autoritario. Pero yo coloco siempre el fenómeno en su contexto histórico. Así como dije que el régimen de Stroessner surgió en un contexto histórico de hegemonía continental norteamericana, de doctrina de seguridad nacional, donde Stroessner llega en el 54, en el 59 contra la Revolución Cubana, dicen los norteamericanos, dejémosle a este muchacho que haga lo que tenga que hacer, pero que pacifique el país. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿por qué y quién le da el derecho a los Estados Unidos de Norteamérica de decir quién tiene que ser presidente y quién no en un país? ¿Por qué se meten en Venezuela? ¿Por qué se meten en Paraguay? ¿Por qué se meten donde se meten? A Donald Trump le eligieron para ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, no para ser presidente de Latinoamérica.
No para decidir si el canal de Panamá es norteamericano o no y si Groenlandia es norteamericana o no. Entonces O yo no Canadá. quiero hablar de estronismo aquí en Paraguay porque es lo que nos afecta a nosotros. Porque siempre cuando se habla de política internacional se usa como coartada para hacer de ajuste de cuenta de política nacional. Y no se habla de política nacional. Quiero contar una curiosidad rápido. Sí, Yo sí, soy sí. rápido. Esa fecha es importante. Hasta el 59, Stroessner le había amenazado 2 veces a representantes norteamericanos aquí de que iba a pasarse al bloque soviético si es que no llegaba la plata. O sea, tranquilamente, cuando ocurra lo del 59, cambia totalmente. Si Stroessner se animaba a decir algo en ese momento, lo echaban. Iban a buscar un otro gobierno. Claro. ¿Entendés? Te iba a Entonces, acomodar a claro, su antojo. Antes de lo que ocurrió en Cuba, aquí no había un problema. Pero cuando ocurrió lo de Cuba, ahí necesitaba que se defina el tipo, que sea, ¿está a nuestro lado o dónde es lo que estás? Entonces, me acuerdo nomás de que cuando nos llegaba todavía la plata de Norteamérica, Stroessner se animó a decirle, nos vamos a ir con los soviéticos. Fue un jaque que se dio. Bueno, volviendo nomás allá como para ir cerrando la transición democrática, ¿qué se espera para estos siguientes años que van a continuar también dentro de lo que es el plano democrático? No sé si es que alguien más quiere... La verdad, yo soy bastante optimista en ese sentido, ¿verdad? O sea, estamos teniendo nosotros una población cada vez más informada, en cierta forma. Y hay que apuntar directamente a buena alimentación, buena salud, y eso va a traer de alguna otra forma seguridad también y trabajo. O sea, yo creo que están... Esos polos. O sea, tenemos bien definido eso. Ahora, eso sí, es importante que al interior del Partido Colorado también se instale un debate, estas discusiones de autoritarismo, no autoritarismo, qué sector puede tener ciertas expresiones de autoritarismo. ¿Por qué? Porque lo que le pasó al estronismo, o sea, tuvieron mucho poder y de alguna otra forma el exceso de poder hace que vos tomes malas decisiones. Totalmente así. ¿Verdad? Además, te digo una cuestión, Víctor. Yo no sé a qué le tiene miedo el Partido. El Partido Colorado es el partido mayoritario en Paraguay. Sí. Difícilmente se le puede desbancar Sí. en su hegemonía cultural en Paraguay. Sí. Yo no sé a qué le tiene miedo de enfrentar a la sociedad paraguaya y decirle, nos equivocamos, nos hacemos responsables. Sí. Si el Partido Colorado hiciera eso, sería un acto revolucionario. Sí, para la historia paraguaya. totalmente. O sea, para mí eso es lo que está ahora en cuestionamiento, ¿verdad? La discusión interna que pueda tener un partido tan hegemónico como el Partido Colorado. Porque si no se mete ese debate, van a embriagarse de poder y de alguna otra forma eso ya sabemos cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Los excesos traen después una ofensiva muy fuerte de la ciudadanía. Bueno, para cerrar, en una palabra, lo que representa, lo que significa la transición democrática o la democracia en sí, Víctor, en una palabra, ¿cómo podrías concluir eso? Y más esperanza todavía, realmente. Fabián, También, esperanza. Brian. Yo voy a alargar un poquitito, menos de 20 segundos. Yo lo único que quiero, o sea, la única palabra que cerraría es conciencia. ¿Por qué? Porque, digamos, yo no viví esto, como dije. Yo creo que todos estos números es un recordatorio para que la sociedad paraguaya nunca más vuelva a permitir esto. Y esto tiene que quedar grabado. O sea, esto está documentado. Acá Fabián puede refutar si estoy equivocado. Y cuando nos hablan de las bondades, que nos cuenten la historia completa. De hecho, en un ratito Fabián desmontó muchas de las cosas que yo presenté. Y cierro con eso, conciencia. Yo creo que eso es el límite al que la sociedad paraguaya tiene que involucrarse cada día más. Camilo, ¿Qué? una palabra por la democracia, por la Vos transición. sabés que yo tengo que ser incertidumbre. Vamos a insertar. Yo no ¿Por veo qué? cómo- Yo te voy a repreguntar entonces, ¿por qué? Breve, corto, conciso. Porque veo que se está montando un modelo que es exitoso para pocos y no es el modelo que se necesita para muchos. El último censo mostró que Paraguay pierde gente, que Paraguay no gana gente. Y me preocupa mucho eso. Me preocupa el futuro del país. Por eso digo incertidumbre. Bueno, un placer realmente compartir con